en el nombre de Dios. Hoy vamos a ver la cuarta declaración de fe. He tocado tres pilares de nuestra fe, aquellas que son la base de la Iglesia de Dios, a la cual estamos nosotros inscritos. Una de ellas es creemos en la inspiración verbal de la Biblia, en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó de los muertos, y que está en el cielo y sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro intercesor. Hoy vamos a desarrollar el cuarto pilar. Este es que creemos que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. El arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de pecados. Así que lo primero que vamos a hacer hoy es definir qué es pecado. Pecado es cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. En mis propias palabras, pecado es apartarme de la voluntad de Dios. Todo pecado es una falta a la gloria de Dios. Así, que se es justo o se es injusto. En términos generales, todos los pecados son iguales ante Dios, ya que todos los pecados son por definición injustos e imperfectos. Todo lo que no es santo comparte la calidad de impureza. Teniendo este panorama, vamos a ver el origen del pecado. Este origen del pecado lo podemos dividir en dos partes, un origen espiritual y un origen humano. El mal se origina cuando Dios, al dar el libre albedrío, el hombre dejó de obedecerlo y decidió apartarse de su voluntad. Así que el origen espiritual lo encontramos en Isaías 14, 12, 14, donde la palabra de Dios nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vamos también a Ezequiel 28, 13, 15. Dice la palabra de Dios: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Así que el origen espiritual del pecado viene a través de Lucifer. Su deseo de ser igual a Dios y usurpar su trono creó una rebelión espiritual. Tanta fue la rebelión que el diablo se trajo consigo a un tercio de los ángeles del cielo, lo que resultó en su expulsión hacia la tierra. Ya hemos visto su origen espiritual. Ahora veamos el origen humano. Y lo encontramos en los capítulos 2 y 3 de Génesis, donde la palabra de Dios nos narra cómo Dios le ordenó al hombre que no comiera del árbol del bien y del mal.
pero el diablo engañó a Eva. Esta comió y le dio a Adán, que estaba a su lado. Así que ambos comieron. Pecaron desobedeciendo a Dios. Así que miremos algunos de los efectos que causa el pecado en la vida del ser humano. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. Nos separa por siempre de Él. Él se niega a habitar en medio de cualquier cosa mala. Cuando pecamos, intencionalmente o no, colocamos ante nosotros una barrera que nos separa de nuestro Padre. Cuando usted peca, se está separando de la gloria de Dios. Vayamos a Génesis 3, del 6 al 13, por favor. Dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Cuando usted peca, una de las tantas consecuencias que tiene el pecado es que lo lleva a usted a la pena de muerte. Usted ha nacido con el pecado de Adán y Eva y por eso se encuentra propenso a pecar, aunque conoce de Cristo y su deseo sería no volverlo a hacerlo. Será en ocasiones como Pablo que usted caerá. Así que usted por sus propias fuerzas no puede librarse del pecado. Solo a través de Jesucristo usted podrá lograr el perdón de sus pecados. Otra de las tantas consecuencias es el temor que genera en usted el pecado. Este miedo que Adán tuvo en el huerto no fue producto de un temor reverente a Dios. El temor que sintió en ese momento es la desobediencia que él obtuvo. La desobediencia que él tuvo, eso fue lo que le hizo temer. Su enemigo siempre estará utilizando ese temor para que usted nunca busque la presencia de Dios. Otra consecuencia del pecado es la vergüenza. El pecado le hace sentir a usted que no es digno de recibir el perdón de Dios. El saber que usted ha defraudado a Dios le hace imposible acercarse a su presencia. Pero cuando usted siente vergüenza por algo que ha cometido, demuestra que ha reconocido que ha pecado. Recuerde, el diablo siempre se va a valer de la vergüenza y el temor para evitar que usted vuelva a los caminos de Dios. La vergüenza lo va encadenando usted poco a poco. Y si usted no
no está percibido, no se dará cuenta que se está enredando en esa vergüenza. Y esa vergüenza lo va a llevar al adormecimiento. Fíjense, tanto Adán como Eva desobedecieron a Dios, pero no vieron su pecado. Tanto Adán como Eva buscaron la forma de buscar en los demás, valga la redundancia, la culpabilidad de su pecado. No reconocieron el haber fallado. Su sentimiento de pecado y de arrepentimiento fue adormecido, tratando de culpar a los demás por las decisiones que usted mismo ha tomado. Cuando se adormece, su entendimiento se convierte en un estilo de vida. Un estilo de vida que lo va a llevar a la muerte. Pues usted nunca tendrá la culpa de nada. Tenga claro que no existen términos medios. O se está en la vida eterna, o se va a disfrutar la vida eterna, o se va a disfrutar el lago de fuego por la eternidad. Cuando usted no toma conciencia del pecado, empieza a creer que su actuar es correcto. Así que nunca genera en usted arrepentimiento. Ese arrepentimiento que es necesario para confesar ese pecado. Así que ya adormecido impide su arrepentimiento. Hay una cadena de acontecimientos que lo llevan a este momento, que son fraguados por su enemigo el diablo. Y si usted no está percibido, se dejará enredar. La actitud tomada por Adán y Eva nunca fue de arrepentimiento, simplemente fue de temor. Nunca hubo un arrepentimiento que los llevara a pedirle perdón a Dios. Lo que se ve es el afán de demostrar su inocencia, culpando a los demás de sus actos. Su enemigo, el diablo, siempre lo estará analizando y hará lo necesario para acabar. Hará todo lo necesario para destruirlo. Cuando usted peca, le ha dado dominio al diablo, siendo entonces el momento en que él tiene dominio sobre usted. Y colocará siempre argumentos para que usted no vuelva a los caminos de Dios. En la palabra de Dios solamente encontramos santos y pecadores. Lo que me lleva a afirmar que todos luchamos contra el pecado y nos enfrentamos al pecado. Solo uno es justo, Jesucristo es justo. Él es el único que no ha pecado ni pecó. Todos los pecados, como lo dije anteriormente, son iguales ante Dios. En el sermón pendiente, el Señor mencionó dos pecados, el asesinato y el adulterio, y los equipó con la ira injustificada y los pensamientos lujuriosos. La ira y la lujuria y el adulterio son pecados como muchos otros y debemos tenerlos en serio. Otra consecuencia es que usted, cuando peca, es destituido de la gloria de Dios. Vayamos por favor a Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando hablamos de pecados, hay una gran lista de ellos. Desafortunadamente, en alguno de ellos, nosotros estaremos como protagonistas. Algunos serán pecados que cometemos voluntariamente, conscientemente. Y esos son los pecados que más le duelen en el corazón a nuestro Padre. Y hay otros pecados en los que incurrimos sin darnos cuenta.
Cuando miramos en los demás sus pecados, a veces los comparamos con los propios. Vemos que los tenemos o que no los tenemos. Y de acuerdo al pecado que nosotros vivimos en el prójimo, de esa misma forma tomaremos nosotros una posición con respecto al pecado de mi prójimo, según nuestro criterio. Nos alejaremos, nos apartaremos, porque consideramos que el pecado que él cometió es grande. Pero hay algo que usted debe tener en cuenta. No es su criterio del pecado el que debe importar. El que importa es el criterio de Dios. Y el criterio de Dios está explicado y discriminado en su palabra. Así que antes de que defina qué es estar destituido de la gloria de Dios, miremos qué es estar viviendo en la gloria de Dios. Estar viviendo en la gloria de Dios es vivir su majestad. Caminar con seguridad porque usted se siente protegido por el Creador de los cielos y de la tierra. Vivir en la gloria de Dios es que usted camina de acuerdo a su voluntad. Vivir en la gloria de Dios implica que usted tiene autoridad en el nombre de Jesús para caminar y destruir y cambiar circunstancias. Vivir en la gloria de Dios, al vivirse en la gloria de Dios, se sale triunfador. Porque el pecado no hace parte de su vida. Porque está viviendo y está triunfando usted porque vive en la gloria de Dios. Hay dos conceptos y hay dos dimensiones en las que se vive la gloria de Dios. Una dimensión terrenal que es en la vida diaria, que se siente su presencia palpable, que es lo que en la palabra de Dios se llama Shekinah. Y hay una dimensión celestial donde usted va a vivir por la eternidad al lado de Dios, donde va a sentir su gloria. Eso es vivir en la gloria de Dios. Vivir como su presencia se manifiesta en esa gloria. Que a donde usted va, la gloria de Dios se manifiesta. Pero ¿qué es estar destituido de esa gloria? En la palabra de Dios, estar destituido de la gloria de Dios implica que debido al pecado, toda la humanidad ha perdido o no alcanza el estándar de perfección divina. En el término griego justenfronti significa quedarse igual, quedarse corto o no llegar a la meta. Y se refiere primero a la incapacidad para alcanzar el estándar divino. Significa que ningún ser humano, en sus propias fuerzas o por sus buenas obras, puede igualar la pureza, santidad y perfección moral. Hay pérdida de la comunión original. Representa una separación de la presencia de Dios y de la vida de Dios, indicando que el ser humano ha sido despojado del privilegio de reflejar y honrar plenamente al Creador. Hay una separación espiritual. El pecado crea una barrera insuperable entre Dios y el ser humano, impidiendo una comunión plena con Él. Y claro, hay consecuencias eternas. Esta condición deja a la humanidad bajo la condenación y la destitución de la vida eterna, necesitando la intervención divina para ser restaurada. Hemos pecado cuando esto ha sucedido. Hemos sido separados y destituidos de la gloria de Dios. Significa que usted y yo, y todos los que han vivido alguna vez, han pecado. Nadie, excepto Jesucristo, está libre del pecado. En un mundo dividido prácticamente en todos los sentidos, todos estamos unidos en una cosa.
todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice Pablo en Romanos 7, 15 y 19. Dice la palabra de Dios, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire qué encrucijada tan fuerte la que tiene Pablo. ¿Qué se siente intentar hacer lo correcto y no hacerlo? ¿Qué se siente volver a caer en los mismos hábitos y en los mismos pecados? Usted y yo lo sabemos. Angustia, remordimiento, vergüenza y muchos otros sentimientos que acarrean el hacer lo que no queremos hacer. Lo que para nosotros debe ser antinatural. Esto es pecar. Así que hay un gran contraste entre la humanidad y Dios. Los hombres pecan inclusive cuando quieren hacer lo correcto. Pero Dios es perfecto. El hombre fue creado para vivir con completa comunión con Dios. De tal manera que cuando pecamos lo que hacemos es alejarnos de Dios. Toda nuestra vida se convierte en un caos y una confusión y nos lleva irremediablemente al desaliento. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con todas sus garantías y sus beneficios. Pero al alejarnos, cuando se peca, adoptamos una imagen totalmente diferente. Una imagen que no es igual, que no es original, e invalidamos todas las garantías. En esta declaración de fe hay algo que es importante subrayar y debo repetir. Se está diciendo que todos han pecado, que es muy diferente a decir todos somos pecadores. Yo incurría en ese error. El decir que todos somos pecadores describe una identidad o una condición natural. Lejos de nosotros los hijos de Dios, esa condición. Decir que todos hemos pecado se enfoca en la acción. Un evento pasado o recurrente. Nuestra naturaleza es no pecar. Lo natural en nosotros es no pecar. Hemos sido hechos hijos de Dios a su imagen y semejanza. Nuestra identidad está en los cielos. Aquí en la tierra luchamos contra el pecado. Pero no se le puede olvidar que el diablo siempre lo tentará. Pero hay algo importante. El diablo nunca tomará la decisión por usted. El que peca es usted. Pero, ¿qué pasa cuando lucho contra el pecado y pierdo? ¿Qué debo hacer? En ese momento es que aplicamos la segunda parte de la declaración que mencioné hace poco. Que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesarios para el perdón del pecado. Vayamos a Crónicas 7:14, donde el Señor nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos pasos,
y caminos. Entonces yo oiré desde lejos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En 1 Juan 1:9, la palabra de Dios nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿qué es el arrepentimiento? Encontramos 3 definiciones, las 3 en griego. Metamelomai comunica el sentimiento de remordimiento por el pecado, pero no necesariamente resulta en volverse a Dios. Epistrefo es traducido como girar o volverse y se refiere a la conversión, implica una transformación total de la persona por la influencia del Espíritu Santo. Y metanoe, que es la palabra dominante en el Nuevo Testamento para arrepentimiento, expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Otro significado del sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho un mal o dejado de hacer una cosa. Hay 2 tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento que es mundano, que solo te lleva a entristecerte por haber hecho mal. Y hay un arrepentimiento cristiano. Ese arrepentimiento es el que coloca el Espíritu Santo que mora en ti para que tú te arrepientas y pidas perdón en el nombre de Jesús. El ser humano, al ser creado a su imagen y semejanza, tiene algo además que los demás no tienen. Dios nos concedió libre albedrío. En todo el universo, el único ser que la palabra de Dios nos dice que se puede arrepentir y solicitarle perdón a Dios en el nombre de Jesús es el hombre. Los ángeles tienen libre albedrío, pero una vez tomada su decisión, no tienen reversa. Hay 3 conceptos claves en el arrepentimiento. Uno es el cambio de mentalidad. Transforma la perspectiva, el pensamiento y la manera de ver la vida, llevando a creer en el Evangelio. 2, el giro de dirección. Es como dar una vuelta en U, abandonar el camino equivocado y empezar a seguir el rumbo que Dios señala. Y 3, se ve fruto de arrepentimiento. Se evidencia a través de acciones y deseos transformados que honran a Dios y reflejan una vida cambiada. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones decía: ve y no peques más. ¿Qué implica eso? Ve y vive en santidad. Vivir en santidad es alejarse del pecado. Hay que arrepentirse y pedir perdón al Padre en el nombre de Jesús. Suena fácil, pero en realidad no lo es. Usted y yo viviremos en una constante lucha contra el pecado. Se estará debatiendo siempre entre hacer el bien o el mal. Ejemplo de esto lo expresó Pablo en Romanos 7, 24 al 25. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Es necesario que usted siempre busque la dirección del Espíritu Santo. Él es quien lo llevará a definir el bien y el mal. Él lo ayudará a dominar los deseos de su carne. Evalúe siempre su comportamiento con base a la palabra de Dios.
Eso implica que usted debe leerla, debe meditar en ella y debe tener intimidad con Dios. Resista todas las acechanzas del diablo y échelo de su vida aplicando la autoridad que usted tiene en el nombre de Jesús. Cada vez que usted peca, le abre la puerta al diablo, le da dominio, pero pida perdón. Dios ha provisto todo para su defensa y protección. Dios es piadoso y misericordioso. Él siempre está listo y presto a ayudarle. No está desvalido. Usted cuenta con el que perdona, con el que ve su corazón, y si lo ve arrepentido y usted le pide perdón, le será perdonado. El arrepentimiento te da la oportunidad de ser perdonado, de que sus pecados sean borrados y olvidados. Este es un nuevo comienzo de una lucha por toda la vida. Pero usted no está solo, no está desprotegido. Cuando usted sea vencido por el pecado, no espere el siguiente día para pedir perdón. Si está sintiendo arrepentimiento, es que va a pecado. Y si ha pecado, pídale inmediatamente perdón a Dios. Restaure su relación inmediatamente con Él. Dios conoce su debilidad y sabe cuando en verdad usted está arrepentido. El arrepentimiento y el pedir perdón en el nombre de Jesús trae a su vida una restitución de la gloria de Dios. A modo de conclusión diré, todo el que peca es destituido de la gloria de Dios. El arrepentimiento que lleva a pedir perdón a Dios en el nombre de Jesús restablece su relación con Dios. Dios lo perdona en el nombre de Jesús por pura gracia. En la palabra de Dios tiene todo para apartarse del pecado. Escudriñale y pídale ayuda al Espíritu Santo para vivir en santidad. Dios ha provisto todo para que usted viva en su gloria. Amén. Amén.